a Jesús y que debemos edificarnos, ¿verdad? Ese es el gran propósito y es muy importante, hermano. Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Hermanos, es muy importante entender lo que nos dice la Escritura. Y la Escritura nos dice, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, que Dios es uno. Dios es uno, y podemos leer, dice allí: oye Israel, hablando de Dios al pueblo de Israel antiguo. Oye Israel, nuestro Dios es uno. ¿Dios es qué? Uno. Pero Dios, hermanos, según la palabra de Él, según la misma palabra, significa plural. Significa que Dios es uno, pero a la vez es varios. Pero Dios, en esa, digamos, complejo en que es varios, es uno y está compuesto de varias personas, pero tienen la misma función, tienen un mismo acuerdo, tienen una misma comunión. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Porque, hermanos, gracias al Espíritu Santo nosotros conocemos de la palabra. Nosotros conocemos de la palabra, ¿gracias a quién? Al Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no conoceríamos la palabra. Y también entendemos que el que murió por nosotros fue ¿quién? El Hijo. El Hijo no murió por nosotros, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dio en este caso la palabra. Es inspirada por Él, es trabajo de Él. El Señor Jesús no inspiró la palabra, Él murió por nosotros y el Padre nos envió. Es muy importante que entendamos entonces las revelaciones, lo que tenemos en la palabra de Dios es inspirado ¿por qué? Por el Espíritu Santo. La única fuente confiable para saber acerca de la autoridad de las cosas que suceden desde el punto de vista espiritual es la Biblia. Si en la Biblia no está, no es de Dios. No es de Dios. Cualquier tema espiritual, cualquier tema el que sea, vamos a registrar la Biblia, vamos a buscarla y allá vamos a encontrar entonces su contenido, vamos a encontrar sus respuestas. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es ciertísima, está autenticada, está confirmada, es como un sello. La tenemos allí como un sello, como un gran sello. Y la revelación, todo lo que Él quiere lo encontramos en ella. Y sin ella no pudiéramos saber nada de lo que tiene que ver con Dios y la naturaleza divina. No podríamos saber nada. Por eso es muy importante poner cuidado a lo que dice la palabra de Dios y entenderla. Como le dicen, ponga cuidado, porque si usted le echa una cucharadita más, le va a quedar mal esa torta o ese ingrediente o eso que está haciendo. Entonces la palabra de Dios también tiene ese propósito y ella nos va a explicar todo lo que tiene que ver con la naturaleza divina. Las experiencias humanas no tienen nada que ver, hermanos, no son confiables. Los sentimientos y las emociones de los hombres no son confiables. No son confiables. Por eso debemos dedicarnos a estudiar, a analizar, a escudriñar, a poner cuidado con la palabra de Dios. Este es el compromiso para poder nosotros entonces salir satisfechos como Dios quiere. Hermanos, en 2 de Timoteo 2:15 dice lo siguiente. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia, rápido, la forma que usted vea, ponga cuidado, mire en su mente, saque provecho. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces la palabra la tenemos que usar bien, hermanos.
para usarla bien, bueno, tenemos que leer bastante, tenemos que preguntar, tenemos que buscar el idioma español, los diccionarios, muchas cosas para ver qué está diciendo la palabra de Dios. Es como investigar a fondo, diligentemente, investigando, ¿verdad? Para que la palabra de Dios transforme nuestros corazones. Esa es la idea. Para que los transforme, para que la mente, hermano, sea como Dios quiere, como debe ser. Porque en la vida diaria, hermano, estamos manifestando lo que nosotros somos, donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos, donde nosotros nos desenvolvemos. Todo lo que nosotros aprendemos y somos, lo vamos a reflejar y el mundo lo va a ver. Y el Señor quiere que hagamos eso, que reflejemos, en este caso, con nuestro ejemplo al mundo. Entonces, escudriñar la palabra de Dios es muy importante que lo hagamos con diligencia, con humildad, buscar la necesidad de ir, hermano. A veces pagamos tareas dirigidas para que nuestros hijos se aprendan. Y vamos y los llevamos. Y para nosotros es importante eso, que es temporal, que es de este mundo. ¿Cuánto más deberíamos de aprovechar en este caso el estudio de la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Cuánto más, hermano? ¿Por qué? Porque, hermano, en lo profundo allí va a crecer, ¿sabe qué? La fe nuestra, mi fe, la suya. Vamos a crecer en la fe. Entonces eso es muy importante. Y estudiar la naturaleza de Dios, hermano, es muy complejo, no es fácil. Hay cosas que a veces no se entienden mucho y si no ponemos cuidado, menos. Esto es difícil, porque Dios es un ser complejo, diferente a nosotros. Sí, la misma naturaleza humana a veces nos cuesta entenderla. ¿Cómo será la naturaleza de Dios? ¿Cómo será estudiar entonces lo que tiene que ver con el Espíritu Santo? Hermano, la naturaleza de Dios se compone de 3 personas distintas. La naturaleza de Dios se compone de 3 personas distintas y es un solo Dios verdadero. ¿Qué es eso? Bueno, nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver qué es lo que quiere decir. Y si ponemos cuidado, bueno, vamos a entender, pero es complejo, ¿verdad? Es muy complejo. Hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo confirman lo que es, en este caso, la naturaleza divina, la deidad de Dios. Lo que el mundo llama, ¿verdad?, la Trinidad. Es una palabra, en este caso, que por inferencia necesaria la sacamos de la Biblia, porque son 3 en uno, hablando algo así. En 2 Corintios 13:14, hermanos, confirma la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén, dice ahí, fíjate, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea que todos nosotros, todos los cristianos, todos los que obedecen la palabra de Dios en cierta manera, según lo que nos dice la Escritura, deben morar en nuestro corazón el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los 3 tienen las mismas características. Pero, hermano, significa en este caso que es un Dios verdadero, y eso es lo que la doctrina cristiana, lo que nosotros entendemos según lo que nos identifica la palabra de Dios como la Trinidad. La deidad de Dios, por ejemplo, Romanos 1:20 habla acerca de eso, de la deidad de Dios. Hermano, y cuando hablamos de la deidad de Dios, se habla de un Dios único en 3 personas. En 3 personas distintas. También lo dice Colosenses 2:9. Y nosotros, hermanos, como cristianos, creemos en ¿qué? En un solo Dios. Uno solo. No creemos en 3 dioses distintos. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno. Uno en propósito, uno en amor, uno en trabajo, uno en un fin, en un propósito, con el propósito que vinieron, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, cuando el Señor Jesús se bautizó, allí vemos un ejemplo en Mateo 3:16.
Describe al Padre que se oye una voz. Desciende el Espíritu Santo como paloma y está la presencia física del Señor. Más tarde, en Mateo 28:19, vemos también entonces la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer, hermanos, Juan 14, del 16 al 17. Juan 14, del 16 al 17. Jesús promete enviar al Espíritu Santo. Jesús promete enviar ¿a quién? A otro de su misma naturaleza, a otro que es Dios, a otro que tiene las mismas características del Padre y del Hijo, a otro, enviar en este caso. Y ahí se distinguen las tres personas divinas. Juan 14, 16, y dice, y yo rogaré a quién, al Padre. Fíjate, ahí tenemos a quién, al Padre y a quién más, al Hijo, porque está diciendo, yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador. Ahí entendemos que es otro que consuela, que anima, que enseña, que es Dios, para que esté con vosotros para siempre. Al decir que está con vosotros para siempre significa que es ¿qué? Eterno. El Espíritu Santo es ¿qué? Eterno, como el Padre y como el Hijo. Estará con ellos para siempre. Hermano, el Señor, ¿verdad? Nuestro Dios, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, ¿verdad? En el primer libro allí, en Génesis 1, vemos estas palabras, que dice lo siguiente, Génesis 1:26. Allí en la creación, vemos entonces lo que es la deidad. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, ¿qué? Hagamos. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo dijo Dios? Hizo. ¿O voy a hacer? No, Él dijo, hagamos. Significa que es singular, que es plural, perdón, que son varios. Eso es lo que vemos allí. Hagamos varios. Significa que no hizo la creación solo. El Padre es creador de todas las cosas. El Hijo es creador de todas las cosas. El Espíritu Santo es creador de todas las cosas. Padre, Hijo y Espíritu Santo están unidos en un mismo propósito. Están unidos en comunión. De la misma manera lo encontramos, hermano, en Génesis 11, del 6 al 7. Fíjate lo que dice allí en Génesis 11, del 6 al 7. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. El pueblo, hermano, Dios lo había mandado ¿a qué? A que se dispersara. Que se dispersaran, eso fue después del diluvio, que se dispersaran por toda la tierra. Y ellos no querían, ellos se quedaron en un sitio, estaban construyendo una torre, todos juntos allí. Y dice allá en Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado esa obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjate lo que ellos decidieron hacer. Nos vamos a quedar aquí, vamos a construir la torre, aunque Dios les había dicho que se dispersaran. Y dice el 7. Ahora pues, ¿qué? Descendamos. ¿Qué significa descendamos? ¿Que son qué? Varios. Ahí está ¿quién? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahora pues descendamos y confundamos. Dice allí, ¿verdad? Allí la lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero y se dispense. ¿Quién iba a descender y a confundir? ¿Quién? Jehová. ¿Quién iba a descender y a confundir? El Verbo. ¿Quién iba a descender y a confundir? En este caso el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si los tres son creadores, si los tres están de acuerdo, los tres están en todo. Entonces dice que iba a descender y a confundir la lengua. Entonces la deidad, volvemos y decimos, inventamos en nuestra mente, se compone de ¿qué?
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermano, ¿por qué nosotros creemos que tenemos comunión con Dios? ¿Por qué nosotros creemos que tenemos el Espíritu Santo? Porque tenemos una emoción, porque de repente nos invade algo a nosotros, nos invade algo de por dentro, ¿verdad? Una emoción o algo. Esa es la manera de manifestarse del Espíritu Santo. Tenemos que leer en la Biblia a ver qué es lo que dice. Porque la Biblia es la que tiene que la verdad, no mi emoción, ni mi movimiento, ni lo que yo creo, ni lo que cree la gente, ¿verdad? Ni lo que creen los sistemas religiosos. No es por emoción, no es porque ¿qué es una emoción, hermano? Una emoción es como una impresión, ¿verdad? No es una persona. No es una persona, una emoción es una impresión, es algo que se siente, es alegría, tristeza, es en este caso sorpresa, de acuerdo al ánimo de cada uno, son experiencias, ideas que se presentan, como la alegría, el gozo, la rabia, el miedo, el amor. Eso es, en este caso, una emoción, pero no es una persona. Lo podemos decir también de la energía, por ejemplo. ¿Qué es una energía? No es una persona, ¿verdad? No es porque yo tengo energía y yo me muevo y aquello, ¿verdad? La energía es la fuerza o, digamos, lo necesario que yo tengo para moverme. La necesidad, ¿verdad? Aquella energía. Ese hombre sí es enérgico, dice, como trabaja. Pero la energía no es una persona, en este caso. Levanta una carga, una persona que lleva una bolsa con alimentos que pesan, ¿verdad? Eso es una energía, no es una persona. Es lo que el cuerpo humano necesita, esa es la energía. Lo que el cuerpo humano necesita para vivir, para desplazarse, ¿verdad? Para ser productivo, eso es una energía. Es decir, para hacer cualquier cosa. Esfuerzo, necesitamos energía, necesitamos como un combustible. Por eso, hermanos, por lo tanto, el Espíritu Santo no es una emoción, no es una energía, no es una fuerza, no es una sustancia, no es una sustancia fluida, no es la sustancia de Jehová, no es eso, es una personalidad. Es una personalidad espiritual. El Espíritu Santo, en este caso, no es un fluido, no es la influencia del poder de Dios, ¿verdad? No es una fuerza activa, no es. ¿Por qué, hermanos? Porque eso dicen los religiosos, eso dicen los testigos de Jehová. Y algunos evangélicos, como los pentecostales, dicen que es una fuerza, que es una emoción que penetra en el ser humano y que por eso ellos la tienen y por eso ellos se mueven y lo hacen. Y no es así, hermanos. Son grandes errores. Porque la Biblia, cuando usted la lee y saca conclusión y hace inferencia y deduce, dice, pero si dice aquí de esta manera, no puede ser que el Espíritu Santo sea una fuerza o una energía o un fluido o un poder. Ejemplo. Bueno, hermano Felipe, ¿será que el hermano Felipe puede levantar, en este caso a la hermana Zenaida? Es un ejemplo. Con los dos brazos la puede poner así a lo alto, él lo puede hacer. Y puede caminar con ella para allá. No sé si puede. ¿Puede, hermano? No, yo creo que no. Él dice que no con la cabeza, ¿verdad? No lo puede hacer. Ahora le pregunto yo al hermano Felipe, ¿usted puede alzar un bebé recién nacido y lo puede poner así en las manos y puede caminar? Sí, ¿verdad? Entonces eso es una fuerza. El hermano Felipe tiene fuerza, pero la fuerza no es el hermano Felipe, ¿verdad? Debemos entender de esta manera. Felipe tiene poca fuerza, tiene poca energía, pero Felipe no es una energía. Él no es una energía, tiene poca energía, tiene poca fuerza. Felipe es ¿qué? Una persona humana. Felipe se va a poner a hacer ejercicio, él va a luchar, va a ir al gimnasio, va a mejorar para levantar a Zenaida. Él va a hacer eso, ¿verdad?
Eso lo puede hacer desde el punto de vista ¿qué? Humano. Pero Felipe no es una fuerza. Hermano, el Espíritu Santo es parte de la naturaleza divina. Tiene fuerza, pero no es una fuerza. Tiene poder, pero no es un poder. ¿Sí me entienden? Y es muy importante, hermano. Tiene energía. Y por eso tenemos la palabra de Dios. Pero Él no es energía, no es un fluido. Otros dicen, el Espíritu Santo es la verdad. De repente Dayana, ¿verdad? Va con la Biblia, lleva la Biblia en la mano. Dayana es la verdad, ¿por qué lleva la Biblia? No. Dayana es una persona que lleva ¿qué? La verdad, o que está hablando del Evangelio. La hermana Zenaida está hablando del Evangelio por allá. No, ella es el Evangelio. No. Ella es una persona que ¿qué? Que predica el Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, es una personalidad divina, inteligente, que tiene poder, igual al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo es parte de lo que es Dios, de la naturaleza de Dios. Él enseña la verdad, Él la enseñó a los apóstoles, a los profetas que Dios mandó para la humanidad. Hermano, el Espíritu Santo es una personalidad, pero no significa que sea una personalidad humana, ¿verdad? No. ¿Por qué? Fíjate lo que aclaró el Señor Jesús en Lucas 24:39. Lucas 24:39. Dice el Señor Jesús: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu, ¿qué dice allá? No tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Un humano tiene ¿qué? Carne y hueso. Un espíritu no tiene. Nosotros tenemos un espíritu morando dentro de nosotros. Ese no tiene carne y hueso, el que tiene la parte humana en este caso. El espíritu no tiene un cuerpo material, pero existe. Y es una personalidad, puede pensar, puede hablar, puede decir la verdad, puede sentir. No es una fuerza activa, no es un poder, no es algo que está influyendo, como la energía, ¿verdad? Ahorita la energía está influyendo y tenemos luz y tenemos ventiladores. No. ¿Dónde lo vemos, hermanos? Los atributos del Espíritu Santo. Bueno, en la Biblia, Romanos 8:27. Ahí, hermanos, vemos que entonces el Espíritu Santo tiene que su propia mente, su propia intención. Romanos 8:27, ¿qué dice? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El Espíritu tiene ¿qué? Intención. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Fíjate, intercede. Tú no sabes que Juanita fue, mire, y intercedió por mí, allí en un problema que yo tenía, ¿verdad? Intercede, en este caso es un ser inteligente. Intercede. ¿Dónde intercede? Imagínate, delante del Padre por nosotros. Si yo oro todos los días, si yo suplico, ¿quién es el que intercede en la oración delante del Padre? El Espíritu Santo por nosotros. Él tiene esa tarea allí, Él lo dice, la palabra de Dios. Dios, hermano, escudriña los corazones de los hombres. Sabe la necesidad que tenemos nosotros, pero nosotros necesitamos ayuda. A veces no sabemos qué pedir, muchas cosas las hacemos mal, pero si tenemos un buen corazón y lo estamos haciendo de corazón, hermano, el Espíritu Santo promete que nos va a ayudar en nuestra debilidad. ¡Qué maravilla, hermano! El Espíritu Santo dice que nos va a ayudar en nuestra debilidad. Romanos 8:26. ¿Qué dice? Y de igual manera nos ayuda en nuestra debilidad. Una energía ayuda en la debilidad. El Espíritu mismo, dice allí, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene,
No lo sabemos. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Escudriña los corazones Dios, sabe cuál es la mente, cuál es el deseo. El Espíritu tiene mente, intercede por el cristiano, por cada uno de nosotros, escudriña el corazón, sabe cuál es la intención, hermano. Tiene propia voluntad, Él decide, así como Jesús, Él tenía su propia voluntad, Él decidía, así es el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:11. Hablando de los dones milagrosos. Hermano, ¿qué hacía el Espíritu Santo en los dones milagrosos? ¿A quién quiere un don milagroso? Eso era del primer siglo, ¿no? ¿A quién quiere no? Él daba dones milagrosos al que Él quería. O sea que tenía que inteligencia y tenía poder. Podía hacer lo que podía hacer el Padre, podía hacer lo que podía hacer el Hijo. Hablando de los dones milagrosos, el Espíritu Santo repartía a los cristianos en el primer siglo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quería. Tenía mente. Yo le voy a dar a Luis 10 bolívares, le voy a dar a Juanita 5, a Seila 1, a María no le voy a dar, yo puedo decidir. Así era, Él repartía los dones. Hermano, entonces el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Obraba, repartía a cada cristiano en particular. Él quería que cada uno tuviera y Él sabía a quién darle. Él decidió en su mente, entonces, conforme a su voluntad, conforme a su deseo, y decidía a quién le iba a dar un don. ¿A quién le iba a dar un don? Hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, al otro profetizar, a otro sanidad, y a los diferentes dones. El Espíritu Santo decidía en su mente a quién dar, en este caso, un don especial. Un don especial. Esto no lo hace, hermano, una energía, esto no lo hace una corriente, una fuerza activa. Porque Él daba, el Espíritu Santo decidía. Él no era poder, Él no era fuerza, Él no era un fluido. Él decidía a quién dar. Él daba dones milagrosos, repartía. Y lo hacía con diferencia. Diferenciaba, ¿verdad?, del uno al otro, ¿no? A este, como quería Él. Y eso es lo que nos presenta la Biblia, hermano. Y eso es una gran evidencia, porque la palabra de Dios no miente, Dios dice la verdad. Y si no la creemos, imagínate, una fuerza activa, una influencia, una corriente. Hermano, la electricidad puede desear. Tiene deseos. Un terremoto dice, voy a hacer un terremoto para matar todo este poco de gente. ¿Será que el terremoto piensa así? No, ¿verdad? Tiene que ser un ser inteligente. Esas son cosas que suceden, ¿verdad? No tienen mente, no tienen intención, no tienen deseo, son cosas, fuerzas que suceden. La idea entonces es que el Espíritu Santo usa su inteligencia para comunicar al hombre sus deseos, no una influencia, no un poder, no una electricidad ni una sustancia. Él comunica sus deseos, Él comunica, hermano, lo que Él quiere. Y ese es el papel del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 4:1. ¿Qué dice allí, hermano? Fíjate lo que dice el Espíritu Santo. Dice que en los postreros días, o sea que Él ya sabía también lo que iba a suceder todo el tiempo. Él es Dios, porque está diciendo en los postreros días. Está anunciando algo del futuro. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se van a ir, algunos van a inventar cosas, algunos van a llevar otra enseñanza, algunos no van a respetar lo que dice el Espíritu Santo. Eso es lo que él está diciendo. Dice que claramente en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de ¿qué? De demonios.
El que no hable, hermano, conforme a la palabra de Dios, el que no hable conforme a lo que dejó el Espíritu Santo, es palabra de demonio, palabra de Satanás. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces podemos analizar, hermanos, que de antemano el Espíritu Santo estaba diciendo que algunos hermanos allá iban a apostatar de la fe, se iban a ir, él ya sabía. Así como Jesús decía, y nosotros vemos que ya sabía lo que había en la mente de la gente cuando él hablaba. Escuchando a doctrinas de demonios, doctrinas que no venían de Dios, porque él era inteligente y él sabía cada cual, quién era el que estaba en eso. Así como Dios sabe qué es lo que está en nuestros corazones, ¿verdad? El Espíritu Santo sabe qué está en nuestros corazones. También Jesús lo sabe. Cada uno. El Espíritu Santo, hermanos, prohíbe. Hechos 16, 6 y 7. Prohibió a unos hermanos y les dijo, no vayan por allá. Prohíbe. Hechos 16, del 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y dice el 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. O sea que el Espíritu Santo es una personalidad. El Dios no les permitió. El Espíritu Santo nos permite que estudiemos la Biblia, que oremos, que hagamos todo, ¿verdad? Que estemos con Él, que le busquemos. Entonces podemos ver, hermanos, en estos textos que el Espíritu Santo es un ser inteligente, que habla, que puede dar testimonio, que puede clamar al Padre, prohíbe, y según la intención, el deseo de cada uno, según su voluntad. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Fíjate lo que promete el Señor, en este caso a los apóstoles. Juan 14, 26. Jesús promete que vendría el Espíritu Santo y les enseñaría y les recordaría las enseñanzas que Él le había dicho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la naturaleza divina. Ahí lo vemos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces, si Él va a recordar, si Él va a enseñar, nos damos cuenta que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es algo extraño, un poder. Él tiene capacidad de enseñar, de recordar, de consolar, de actuar inteligentemente, porque nos estaba enviando el Hijo. Dice que le iba a mandar otro como Él, con las mismas características de Él. Entonces el Espíritu Santo actúa de una manera que inteligente. Él les va a recordar y les va a enseñar. Les va a enviar, en este caso, otra personalidad, el Padre, que tiene la capacidad de enseñarles, de recordarles. Pero no, como dicen los grupos religiosos, ¿verdad? No, no es así. Una fuerza activa, una energía, la fuerza fluida de Jehová, dicen por ahí. Pero, hermanos, otros dicen que el Espíritu Santo puede ser como una especie de maestro. Y va a recordar, debido a que encuentran esas siglas. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo, por lo general, es materialista. Nosotros estamos de acuerdo a las cosas materiales y lo que vemos, eso decimos. Pero resulta que Dios no es como nosotros, ¿verdad? No, Él es muy diferente. Porque si es verdad que una persona no puede ser tres en uno, ¿verdad? No puede ser. Si manda a otro, no puede ser en este caso uno solo. Pero nosotros creemos lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos 8, 26 y 27. Dice allí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en qué?
en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Intercede delante de Dios en la oración. El Espíritu Santo es un mediador. Fíjate que es un mediador. Jesús es un mediador, ¿verdad? También. Pero no es el mismo mediador que es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es mediador ¿en qué? En la oración. Cuando estamos orando. Dice acá, el Espíritu Santo es, leemos allá más, el que escudriña los corazones, del 27, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, intercede en la oración. Es un mediador en la oración, es el único mediador, ¿verdad? En este caso en la oración. Y Jesús es mediador en la salvación, en que murió por nosotros. Porque dice primera de Timoteo 2:5, ¿qué dice acerca de Jesús? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y no podemos confundir, porque el Espíritu Santo es un mediador, ¿verdad? ¿En qué? En la oración. Y el Espíritu Santo es un mediador, y Jesucristo es un mediador, ¿qué? En la salvación. Bueno, hermanos, el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios. El Padre no murió por nosotros. Es muy importante, hermanos, cuando dirigimos la cena. No podemos decir, Padre, tú entregaste la sangre, tú moriste por nosotros. No, el Padre no murió por nosotros. Tenemos que entender que el que murió por nosotros fue ¿quién? El Hijo. Que yo diga, el Espíritu Santo, tú moriste por nosotros, tú diste tu sangre por nosotros. No, el Espíritu Santo no lo hizo, fue el Hijo. El Hijo entonces es una personalidad que intercede a favor de nosotros en la oración. El Padre pues pide esto y lo hace en favor de nosotros, porque somos débiles. Hermano, que algo tan maravilloso, hermano, y es grandioso, que el Espíritu Santo nos da confianza, nos da seguridad. Como cristianos nos llena de fe porque tenemos un mediador en la oración. Porque a veces, yo no sé qué dije, yo no sé qué decir, pero Él conoce nuestros corazones. Hermanos, sabemos nosotros que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito. Nos da confianza. Nos da confianza que se haga la voluntad de Dios si tenemos eso en nuestro corazón, si oramos, porque tenemos que orar, ¿verdad? El cristiano es un hombre, una mujer de oración y responde al Padre, entonces, y nos va a ayudar a bien. Hermanos, ¿cómo está la confianza? ¿Por qué, hermanos, es esa actividad? Bueno, porque Él es una personalidad divina, Él no es una energía, Él no es un poder, Él no es una fuerza. Él es una personalidad que sabe lo que nos pasa a nosotros, Él es Dios. Y Él intercede. Él tiene la capacidad de sentir emociones, la capacidad de tener esos atributos, ¿verdad? Que nos dice la palabra de Dios, y uno busca esto y se da cuenta. Romanos 15:30. Dice allí, en Romanos 15:30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, el Espíritu que tiene, hermanos, amor, nos ama. Romanos 15:30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Verdad? Esas palabras las dice un hermano, en este caso, a otros hermanos. Ruego, hermanos, puedo decirle a los hermanos de Guanare, ¿verdad? A la hermana Zenaida, a la hermana Rosaura, a la hermana Seila, a Margot, a Olga. Miren, ruego, en el nombre del Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y eso es bueno, hermano, eso nos da alegría. Aquí entonces vemos que
se hace énfasis del amor del Espíritu, tiene capacidad de amar y ser amado. Es un ser que tiene capacidad de eso. Efesios 4:30. ¿Qué dice el Efesios 4:30, hermanos? Dice que no contristéis al Espíritu de Dios. Hermanos, con nuestras actitudes, el Espíritu Santo nos alegra, pero el Espíritu Santo también se puede entristecer, se entristece. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día, hermanos, que vamos a dar cuentas. Ese día, el Espíritu Santo, por nuestras actitudes, por no cambiar, por seguir las cosas de esta vida y no resistir a lo mundano, va a estar triste. Dice que el día de la redención, ese día de la redención. Pero hermanos, nosotros como cristianos estamos como autenticados, ¿verdad? Como un sello, allí dice, apostillados. Y eso significa una identidad segura. Con nuestras almas, en este caso las obras malas, las actitudes malas, las obras malas, las acciones malas. Eso contrista, entristece, causa dolor a la persona del Espíritu Santo de Dios. Contristar al Espíritu significa causarle tristeza o dolor a través del pecado y de la desobediencia, porque a veces no creemos, no lo aceptamos, no lo vemos, la misma vida, ¿verdad? Como los demás hacen aquello, yo me conformo y después me olvido, y no debe de ser así, porque al desobedecer, él se entristece. Hermano, ignorar los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo a nuestros propios deseos, resistiendo y rechazando la verdad revelada, estas actitudes y emociones negativas impiden en este caso que el Espíritu Santo obre en nosotros. Obre. ¿Y es la manera de qué? De apagar el Espíritu, no permitiendo que el Espíritu entonces se manifieste en nuestras vidas, en nuestras acciones. Porque se ignora, no, yo voy a hacer lo que me parece a mí. Bueno, tienen que aceptarme así, ¿verdad? Recordemos a quién, hermanos, Ananías y Zafira, Hechos 5. Dice allí en Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer le dio una heredad. Hechos 5 del 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer le dieron una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeste del precio de la heredad. Cuando mentimos, hermanos, ¿a quién estamos mintiendo? Al Espíritu Santo. Y él se entristece. No han mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjate la palabra ya. Se miente al Espíritu Santo, y si se miente al Espíritu Santo, ¿a quién se está mintiendo? A Dios. No mintió a los hombres, no mintió a una fuerza, no mintió a una fuerza activa, no se puede mentir a esas fuerzas, ¿verdad? Se mintió a una personalidad, en este caso al Espíritu Santo. En el libro de Hebreos, hermanos, Hebreos 10:29, se encuentra la palabra afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué es afrentar? Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere que afrenta al Espíritu de gracia? Cuando a mí no me parece que lo que dice la Biblia tiene que ser así, o que tiene que ser tan estricto, ¿verdad? Es como una afrenta. Cuando el papá le dice tal cosa a uno y uno no está de acuerdo, es como tan allí, tanto. Es que dice la Biblia todo o nada. Porque Dios quiere la santidad, porque quiere la salvación. Entonces la idea, hermanos, que afrenta significa que uno conoce, está consciente de un propósito voluntario y lo rechaza. La gracia de Dios la ofrece por medio de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo,
pero se puede caer en el pecado. Y el pecado, hermanos, hay pecados que son imperdonables. Un pecado que es imperdonable, uno. Imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Estos temas, hermanos, se pueden estudiar aparte también. Y se aprende bastante. Se ve, pues, lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Deberíamos de poner este texto, ¿verdad? Cerca de nosotros. Por tanto os digo, el Señor Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. No le será perdonada. Fíjate, estas palabras fueron pronunciadas por el Señor Jesús porque los fariseos decían que Cristo Jesús lo que estaba haciendo lo hacía por los demonios. Hoy en día, hermano, hay religiones que dicen que esto que hace Jesús no es por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una energía, es un fluido, que no es así, que Jesús no es Dios, que, bueno, sino que lo hacía por qué, por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús dice que sabía los pensamientos de ellos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y Satanás, dice el 26, que también es una personalidad, Satanás es una personalidad, pero una personalidad ¿qué? Mala. Mala. Le gusta la mentira, le gusta la desobediencia. Y dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Era una blasfemia, porque un reino dividido no se puede mantener. Dice el 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Ellos estaban diciendo que el Señor obraba por Satanás. Hoy en día la gente dice, no, ese no es Dios, ese es una energía, ese es aquello. Hermano, y cuando se habla de una doctrina que no está en la Biblia, ¿de quién es la doctrina? ¿De qué leíamos nosotros? Dice que es doctrina de demonios. Y así dicen y siguen diciendo, ¿verdad? Cosas que no se encuentran en la Biblia. Porque el Espíritu Santo ama, siente tristeza, el Espíritu Santo no miente. Hermano, ¿cómo empezaría esa idea de que era una fuerza, que era un poder, que era una energía, una sustancia como la electricidad, que hace mover a la gente y que la tiene porque ellos lo sienten? Hermano, lo que sí estamos seguros es que no empezó en la mente de Dios. Dios no dijo eso sí estamos seguros. Alguien lo inventó, pero no fue Dios. No está en la palabra de Dios. Fue enseñanza de falsos profetas, son enseñanzas equivocadas, cerradas, que llevan a la gente, en este caso, a alejarse de Cristo. Por eso no es tan importante estudiar la verdad, conocerla. La Biblia, hermano, tiene demasiados temas. Nosotros deberíamos de hacer esto, hermano, pagar tareas dirigidas y buscar esos sitios allá como lo buscamos a nuestros niños, para que nos enseñen la palabra de Dios, porque es muy importante, es para la vida eterna. Necesitamos conocer, hermanos, la Escritura inspirada, la santa palabra de Dios. ¿Para quién es la gloria, hermano? ¿Y quién se beneficia? Nosotros, ¿verdad, hermano? Que Dios nos bendiga en esta tarea.